Yo le bendiga, amados, una vez más. Estamos aquí de nuevo llevándole la palabra del Señor para que usted siga educándose y llenándose y practicando y dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios. Alabanza en nombre del Señor. Espero que vaya progresando a través de cada mensaje, de cada enseñanza, que sea para su beneficio y para lo suyo. Alabanza en nombre del Señor. En este día quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 14. Importante que usted entienda la palabra. Mateo capítulo 14 y vamos a comenzar del verso 22. Una de las cosas que es importante aprender es que todos los eventos que están escritos en la palabra del Señor, que ocurrieron históricamente hablando y tienen un mensaje espiritual, el Señor usaba símbolos y situaciones para enseñar un mensaje. Cada historia que está escrita en la palabra está arropada por una cobertura espiritual. El asunto aquí es saber descifrar qué es lo que está escondido en las historias que aparecen escritas en la palabra del Señor. Si usted no aprende ese secreto, usted lo que va a leer simplemente es las cosas que ocurrieron en el sentido histórico y se va a perder la esencia. La palabra dice a través del apóstol, misterios que han sido revelados a nosotros. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es el lenguaje que usa el Espíritu Santo para enseñarnos situaciones que van a venir en el futuro y que a veces por la falta de conocimiento de poder descifrar los significados de los símbolos, por ejemplo, usted simplemente se queda todo el tiempo leyendo palabras en negro o en rojo. Nunca sale, eso lo convierte usted en un maestro o un pastor limitado, porque lee la historia y ahí se quedó. Si no penetra a entender lo que el Señor quiso decir a través de los símbolos y las enseñanzas, pues usted nunca se va a desarrollar. Aquí en Mateo capítulo 14 es una historia poderosísima con un mensaje poderosísimo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Nótese que la palabra barca está en singular, no está en plural. La barca sabemos que representa la iglesia del Señor y es importante ver qué va a suceder con la iglesia. Así que los discípulos, dice la palabra, a entrar en la barca. Y nótese que es una obligación. Dice que Jesús hizo de una manera como obligatoria a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Así que estos discípulos entran en la barca por mandato de Jesús. Ya le dije que la barca es tipo de la iglesia y los envía. Entonces aquí suceden ciertas cosas que se usa también el tiempo de la iglesia. Mire bien la palabra del Señor.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Nótese que el Señor, cuando envía la barca con los discípulos, Él no va. Él sube al monte a orar solo. Practica la solicitud. Aquí nos enseña el principio de apartarse a solas, amén, para buscar al Señor. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Ahora, nótese la enseñanza y la revelación que el Señor quiere enseñar. Dice la palabra del Señor, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, esa noche que está hablando ahí, no es simplemente que se puso oscuro y que el sol se ocultó. Está hablando aquí de una noche espiritual. O sea, van a venir un momento oscuro de tiniebla a la iglesia. Y es importante que usted entienda qué oscuridad y qué noche es lo que la iglesia va a experimentar. Usted sabe que la iglesia es la casa del Señor, el pueblo del Señor, y los ataques contra la iglesia son espirituales. Entonces está empezando a enseñar, va a llegar un momento, yo voy a estar observando desde el monte aquí significa el trono de Dios, la presencia de Dios, donde Dios está en el cielo, pero mi iglesia que va camino a este lado para ir a otro lugar y cruzar las aguas, está mostrando, mi iglesia va a llegar un momento que va a experimentar unos ataques diabólicos. Y ahí también dice, alabanza en nombre del Señor, cuándo va a ser aproximadamente esos ataques. Si usted mira bien la palabra, sigue diciendo, mire esto, y estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Nótese, la iglesia ya estaba a mitad de camino, ¿ok? Está el principio y está el final. Pero dice la palabra del Señor claramente ahí, mire bien el verso 24, y la barca estaba en medio del mar. O sea que el ataque contra la iglesia va a ser a mitad de camino de su existencia, ¿ok? Va a haber un ataque espiritual diabólico cuando la iglesia ya esté bastante avanzada, se despegó de la orilla, por decirlo así, rumbo a llegar a la otra orilla, pero a mitad de camino, o sea, a mitad de tiempo histórico, la iglesia comenzará a recibir ataques, y eso es lo que hay que aprender. Ahora mire bien la palabra del Señor. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Nótese que aquí ocurre algo. Esta tempestad que se levantó, que vamos a mirar, es una tempestad de ataques doctrinales, una tempestad de ataques de falsas enseñanzas, de falsos principios bíblicos, y eso lo vemos ya. Ahora, estos ataques, dice que el viento era contrario, o sea, ¿contrario a qué? Contrario a lo que la iglesia representa y enseña. Pero nótese que esta tempestad tenía como propósito destruir la barca, hundirla, y que todo lo que estaba ahí pereciera, y a la misma vez que perecieran las enseñanzas correctas bíblicas que Jesús estableció para la iglesia. Ahora, cuando usted comienza a analizar eso, esas olas ya están atacando la barca. Notemos que hay muchas doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas, principios erróneos que han comenzado
azotar la iglesia. En Marcos capítulo 4, versículo 37 dice que ya las olas se estaban metiendo dentro de la barca y que la barca estaba en una condición peligrosa. Ahora, eso es lo que está destruyendo la iglesia. Esta tempestad que se ha levantado para atacar los principios básicos y santos de la casa del Señor. Ahora, nótese que cuando él dice que la barca estaba ya a mitad, implica que a medida que vayan pasando los años, cuando miramos el texto dice que salió de la ribera para llegar al otro lugar. ¿El otro lugar cuál es? ¿A dónde es que va a llegar la barca? ¿A dónde es que va a llegar la iglesia? El otro lado es el arrebatamiento de la iglesia. Va a llegar en un momento dado. Pero ya la iglesia ha caminado bastante. Y es ahí donde comienzan los ataques poderosos de Satanás de tratar de invadir, representado en las olas del mar, dentro de la barca. Ahora, mire bien, se da cuenta que esto es un lenguaje diferente. Esto es un lenguaje no simplemente para leer que se montaron en la barca y fueron a cruzar. Todo lo que Jesús dice y enseña está cubierto por una nube de revelaciones. Y usted tiene que aprender estas cosas, porque si usted no aprende estas cosas, usted siempre va a estar predicando que Jesús se montó en una barca con los discípulos y llegó al otro lado. Y ese no es realmente el mensaje. El mensaje son el misterio que está ahí encerrado. Que la iglesia va a ser azotada por una tempestad de doctrinas erróneas, de enseñanzas erróneas, y que van a tratar, como dice Marcos 4:37, de entrar en la barca y hundirla. O sea, hundir todos los fundamentos básicos e importantes de la iglesia del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, versículo número 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, una palabra fuerte, azotada. La iglesia va a ser azotada por enseñanzas contrarias a lo que la palabra del Señor enseña. Y es ahí donde mucha gente no entiende. Esas enseñanzas van a tomar control a nivel mundial y es importante que usted sepa estas cosas. Ahora mire bien la palabra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Contrario a qué? Estas enseñanzas evitan que la iglesia continúe de la manera correcta. Porque si usted se monta en una barca y el viento es contrario a la dirección que usted va, esa barca posiblemente se hunda, perezca. Pues eso es lo que Jesús está diciendo. Mi iglesia va rumbo a la otra orilla. La otra orilla va a ser el cielo, a donde yo la quiero llevar. Pero Satanás y sus doctrinas erróneas y enseñanzas la está empujando a un camino contrario para seguir azotando la barca y azotando todas las cosas que yo he puesto en las manos de mi iglesia. Ahora, mire bien, la palabra del Señor continúa claramente, versículo número 24, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora el Señor enseña aquí una medida de tiempo. Dice aquí, más a la cuarta vigilia. Usted sabe que los judíos medían el tiempo por vigilia. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia de 3 de la mañana, de 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la última de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, nótese que el ataque que se está manifestando realmente en la segunda o tercera vigilia. Va a comenzar por ahí. Ahora, mire esto. Y los discípulos viéndole, verso 25, más a la cuarta vigilia, que es la de 3 de la mañana a 6 de la mañana, dice la palabra del Señor de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Es en el último momento que Jesús va a hacer esto de 3 de la mañana a 6 de la mañana. No se olviden que esas fueron las horas donde se dividió el mar. Cuando Jesús dividió el mar, fue de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Muchas veces tenemos la tendencia, como vemos tantas películas, nos han infectado la mente y cogemos esas imágenes, ¿me entiende? Y creemos que son así. Ahora, es la cuarta vigilia, dice la palabra del Señor. Mire esto, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Por qué? Porque esta doctrina y esta enseñanza lo que hacen es traer turbación a aquellos discípulos que son los representantes del Señor. Y problemas y enseñanzas falsas. El Señor se va a llenar de estas olas de confusión y de falsas doctrinas. Gente que no cree muchas cosas bíblicas y están infectados por estos principios. Ahora mire bien, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. La iglesia va a ser turbada. El pueblo de Dios va a ser turbado. Va a ser turbado bíblicamente, va a ser turbado por falsas doctrinas y falsas enseñanzas, como les sigo diciendo. Van a ser turbados porque las aguas, las olas del mar que representan todas esas turbaciones y situaciones contrarias a la enseñanza de la palabra del Señor, van a tratar de destruir los principios y conceptos bíblicos de la palabra del Señor. Ahora nótese que dice la palabra, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Como le acabo de decir, una turbación grande va a llegar a las iglesias. Y ya está. Hay muchas iglesias turbadas. Hay muchas iglesias que están completamente confusas. ¿Por qué? Porque el ataque de esta tempestad diabólica representada aquí va a comenzar a penetrar dentro de la iglesia, que es la barca. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, mire bien, se turbaron diciendo un fantasma. Nótese que un fantasma no tiene identidad. Porque así la iglesia va a comenzar a ver las cosas del Señor como algo sin identidad, algo falso, algo que no existe. Y comienzan a tener temor. Eso va a entrar en la iglesia y ya ha entrado. Definitivamente ha entrado de muchas maneras. ¿Cuántas falsas doctrinas no se han levantado en los últimos años? Muchísimas. Pero entró temor en ello, porque va a entrar un temor y una turbación en la iglesia del Señor. La gente va a comenzar a adorar algo que no tiene definición. Se van a levantar muchas enseñanzas, dioses paganos, enseñanzas paganas dentro de la iglesia. Y si la iglesia no tiene un timón espiritual, bíblico, todas esas doctrinas y falsas enseñanzas van a derribar y van a desviar el trayecto que Jesús le puso a la iglesia donde la quiere llevar. ¿Y cuántas iglesias ya no se han ido a borde? Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien esto, claramente, y dieron voces de miedo. La iglesia va a notar algo raro, algo extraño, y temor va a entrar en la gente, porque van a empezar a decir, esto no es lo que a nosotros nos enseñaron, el verdadero evangelio, el evangelio genuino, aquel evangelio que se predicaba en los tiempos antiguos. Esto no es, porque ese espíritu tomó control, y a ver cuántas y cuántas doctrinas erróneas se levantarán más a mitad del camino de la iglesia. Ya la iglesia pasó ese camino. Estamos casi llegando a la orilla o al cielo en el arrebatamiento de la iglesia. Eso va a suceder en un momento dado. Ahora, porque se han levantado muchos maestros falsos, muchas doctrinas falsas. Simplemente prenda la televisión, mire la televisión, tantas predicaciones erróneas y falsas que se ven y se oyen diariamente, gente que cree en cosas fantásticas que no son bíblicas. Ahora mire bien, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Nótese
que la calma y la paz va a venir no por ver, sino por oír la voz del Señor. Mientras ellos están ahí turbados, como va a estar la iglesia, cuando el Señor venga a enderezar estas cosas y hable la iglesia por medio de su Espíritu, es la voz lo que va a traer la paz y la tranquilidad a la iglesia. Entonces, eso nos enseña que la iglesia va a tener que estar atentamente pendiente a la voz del Señor. ¿Cómo? Por la palabra. Una iglesia que se mantiene por la palabra. No se olvide que en este momento, como Jesús dice, en ese momento no hablaréis vosotros, yo hablaré por su Espíritu, dice el Señor. Entonces, eso pasó en la barca aquí en la iglesia. Dice la palabra, mire esto, pero enseguida Jesús le habló. Cuando ellos vieron el fantasma, viendo esa figura, era una figura que no se podía reconocer. Y va a estar así la iglesia. La iglesia va a estar en una posición que no va a reconocer al Señor. No lo va a reconocer a menos que Él hable. ¿Ve? Cuando Él habló, todo comenzó a caer en su lugar. Una iglesia donde no la palabra no es enseñada, hay mucha confusión, hermano. Hay mucha falsa doctrina. Todo el mundo es profeta. Todo el mundo está viendo visiones. Dios le está, entre comillas, revelando a la gente cosas que no van a pasar. Porque es el Señor quien está hablando y está diciendo eso está erróneo. Ahora mire bien la palabra. Versículo número 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Esa palabra ánimo viene del latín, ánima, significa tener buen espíritu. Alabanza en nombre del Señor. Yo soy. Nótese que Jesús usa uno de los yo soy que Él habló en la Escritura. Yo soy. Cuando tú conoces al Señor, tú conoces el yo soy. Yo soy la puerta. Y así Jesús definitivamente hablaba los yo soy. Yo soy. La iglesia va a reconocer el yo soy cuando Jesús habla. Y es eso lo que va a traer la paz y la guianza a la iglesia del Señor, que está tan turbada. Perdóneme, hermano, mire, yo veo iglesias que parecen circos. Hay iglesias que la gente viste de una manera que deshonra al Señor. La música que se escucha en algunas iglesias es una música que es casi la misma música que se escucha en una barra. Todas esas cosas vienen saturadas de falsa enseñanza, de falsas creencias, y como el diablo quiere ganar personas para el mundo, pues claro, le está dando al mundo lo que el mundo quiere oír. La gente no quiere oír la sana doctrina, no le gusta la sana doctrina porque la sana doctrina es un freno. Por eso que estas enseñanzas son tan importantes y válidas, para que tú veas lo que va a pasar con la iglesia. Jesús está usando aquí la situación de que se montaron en la barca sus discípulos que nos envió para cruzar al otro lado. Eso es un panorama histórico, pero la enseñanza no era esa. La enseñanza es lo que le estoy enseñando aquí, lo que el Señor quiere decir con la iglesia, lo que va a pasar con la iglesia. Pero enseguida Jesús le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. El mandato del Señor a la iglesia es que si tú te mantienes buscando la presencia del Señor, si tú te mantienes haciendo lo que el Señor mandó, la separación, la santidad, la pureza, la oración, el ayuno, cuando llegue esta tempestad, bueno, ya llegó, y tú escuchas la voz del Señor, tú no tienes que tener miedo, tú no tienes que tener temor alguno, porque Jesús ha dicho, yo soy la paz y mi paz le doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea que hay dos tipos de paz. Está la paz del diablo y está la paz del Señor. El diablo te da una paz ficticia, pero Jesús te da una paz genuina, pura, santa. Ahora, mira bien la palabra. Sigue diciendo. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nótese que ya Pedro, su fe estaba vacilante. Estaba vacilante
porque él estaba bajo este azote. Estaba escuchando y las olas entraban. Las olas, vuelvo y les repito, es la ilustración de las falsas doctrinas que están entrando a las iglesias. Todos los días aparece una doctrina diabólica diferente, a esto, a lo otro, y de aquí para allá y de allá para acá. Pero ya su fe había zozobrado, porque él dice aquí claramente, Señor, que yo quiero descender de la barca, y luego añade, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nótese, aún con todo y eso, el Señor le dice a Pedro, desciende a las aguas donde estaba la tormenta, y Pedro descendió. Su fe estaba como dividida, porque él desciende, pero ya había sido influenciado un poco, porque dice que viendo el agua y las olas del mar, como que dudó, y dice, Señor, me hundo, perezco. ¿Por qué? Porque así está la gente ya, en esa condición. Estos azotes diabólicos de esta doctrina son como anestesia. Te van anestesiando y poco a poco tú vas perdiendo la fe en el Señor. Y dice la palabra claramente, mire esto, versículo número 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él estaba, cuando él va a Jesús, perdió un poco la visión, porque se fijó más en las doctrinas y en las cosas que van a surgir, porque dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hay gente que va a ser influenciada fuertemente por lo que experimentó. Una persona que crece en una iglesia de falsas doctrinas, se le hace bien difícil volver a entrar en la barca con seguridad. Por eso tienes que mantenerte firme todo el tiempo, firme en la palabra del Señor. El otro error que existe es que hay muchos maestros de Satanás, hay muchos maestros que están enseñando erróneamente de los altares, y no es fácil, ¿cómo se llama? Una persona que ha sido influenciada ya por malas enseñanzas, tratar de rescatarla de nuevo a una fe firme y sólida en la palabra. Se necesita todo el tiempo estar sobre ella. Ahora, mire bien. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Se da cuenta que las aguas estas, que es tipo de toda falsa doctrina, hace hundir las personas. Pedro comenzó a hundirse. La enseñanza ahí es que estas enseñanzas diabólicas y falsas hacen hundir la persona. La persona perece espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no ha sabido mantenerse firme. Esta enseñanza es una enseñanza que Jesús quiso que los discípulos aprendieran allá históricamente, pero acá en los tiempos de nosotros y espiritualmente hablando, esto es lo que la iglesia va a experimentar. Esto es lo que la iglesia va a vivir. Una tormenta de falsas doctrinas y falsas enseñanzas que van a hacer dudar, mire Pedro hasta dudó, a los líderes más importantes que el Señor tenga. Ahora nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Algo interesante es, ¿sálvame de qué? Bueno, usted lo mira desde el punto de vista que se estaba hundiendo. Pedro fue un nadador de 30 años y un pescador de 30 años. Y estas tormentas surgían de vez en cuando. Y él como pescador vivió estos momentos muchas veces. Pero el punto importante es que la salvación, para que tú salgas de que estás hundiéndote espiritualmente, es clamar al Señor, Señor, sálvame. E inmediatamente dice que Jesús extendió la mano. O sea, Dios te rescata
te rescata de qué, de las falsas doctrinas y enseñanzas que tú has caído, que tú estás viviendo. Porque mire, cuando cuando esto pasó y Jesús reprendió esta tormenta, usó una frase, siopa pefimoso en el griego, porque significa que Jesús estaba frente de Satanás. Era Satanás quien va a causar, y en este momento histórico causó estas falsas enseñanzas. Evitar que la iglesia llegue al lugar que Jesús le puso como meta, que es el cielo. Y para eso, con las falsas enseñanzas, falsas teologías, voy a llenar la barca, voy a llenar la iglesia de esta infección, y los que están dentro va a ser infectado y nunca llegarán a los propósitos del Señor. Pues eso es lo que Jesús enseña. Cuando Él enseña cualquier parte de la palabra, no simplemente el texto que está ahí, en letras en blanco, en negro y rojo, es lo que está encerrado, lo que hay que sacar de ahí. Que yo estoy aprendiendo de esto, ¿por qué Jesús puso esa porción ahí? No simplemente Jesús está interesado que yo sepa de que hubo una tormenta en el mar y la llenó de agua. Con eso yo no saco nada. Pero la enseñanza espiritual, ¿qué tienes que aprender? ¿Aprendiste lo que es una barca? ¿Aprendiste lo que es una tormenta? ¿Lo que significa una tormenta en el mar atacando la iglesia? ¿Qué traía esa agua? Esas enseñanzas, esas impurezas bíblicas. ¿Cómo afecta a mi pueblo? Mira cómo afectó a Pedro, que perdió un poco la fe. Jesús tuvo que estrechar su mano, halagar su mano para sacarlo. Y luego, si tú miras bien el texto, Jesús añade otra cosa. Primeramente dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, se le cogió la mano y le dijo, hombre, en singular, de poca fe. Tú tienes poca fe. Tú eres líder, pero tienes poca fe. Porque la fe, hay mucha fe y hay poca fe. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina es como un cáncer. Te van comiendo la fe. Llega el momento que tú tienes que decir, Señor, sálvame, yo me estoy hundiendo. Y eso es lo que la iglesia está experimentando y seguirá experimentando antes de llegar a la otra parte, a la ribera, que significa el cielo, el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando ellos subieron en la barca, mire esto, cuando ellos subieron en la barca, en plural ellos, aparentemente estaban todos ya en esa condición, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, porque Jesús reprendió. O sea que es Jesús quien va a reprender este ataque de doctrinas erróneas, porque va a infectar bastante la iglesia en el último momento. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que el viento se calmó, controló todo. O sea, los ataques contra la iglesia van a terminar casi en el último momento, porque el diablo está haciendo un buen trabajo, tiene buenos pastores el diablo, tiene buenos evangelistas el diablo, y están controlando el mundo entero. Hay más tinieblas que luz. Ahora, mire la palabra. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Estos son principios que hay que aprender. Las falsas doctrinas no te dejan adorar. Las falsas doctrinas cierran tu boca. Cuando tú ves una iglesia que está toda apagada, esas personas están siendo influenciadas de alguna manera u otra por enseñanzas erróneas. Entonces, dice la palabra, mire esto, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es ahí donde la gente va a reconocer quién es el Señor. En esos momentos últimos, alabanza en nombre del Señor, donde la iglesia va a experimentar a último momento
una voz de corrección contra todo espíritu dentro de las iglesias. Así que, amado, espero que tú aprendas esto, que cuando estas porciones bíblicas están así todas, tienen enseñanzas internas, y Jesús usa circunstancias externas, históricas, para enseñarnos todas estas verdades. Amén. La paz de Dios contigo y la bendición de Jehová abunde sobre ti. Seguiremos orando por ti. Síguenos escribiendo y sabiendo que la sana doctrina te hará libre. Dios te bendiga. Soy el pastor Orona. Amén.